Buenos días. Primeramente debo agradecer la invitación que se me ha hecho para estar presente en esta sesión especial. Transmito mi agradecimiento tanto a la Presidencia de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos como a la Relatoría para la Libertad de Expresión. También debo enfatizar que saludo iniciativas de esta naturaleza en las que se discute desde un ámbito jurídico y político la temática emanada del artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sin duda alguna, espacios como este son saludables para la propia vigencia y consolidación de los derechos humanos en nuestro continente. Se me ha solicitado que aborde específicamente el tercer punto del artículo 13 de la Convención. Este reza: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información, o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. La jornada de ayer nos permite volver sobre dos aspectos importantes. En primer lugar, es notorio que existe un amplio y plural debate sobre la importancia de la libertad de expresión y de pensamiento en el continente. Eso no lo podemos desligar de la propia consolidación democrática que hemos vivido en las últimas décadas. Si en el pasado el reto estaba en alcanzar la democracia, hoy en día el desafío es mejorarla, profundizarla. La libertad de expresión y de pensamiento es parte constitutiva de dicho desafío, pues al tiempo que es un derecho humano fundamental, cumple también el papel de un derecho para poder ejercer otros derechos humanos. Cada semana en nuestros países nos encontramos con noticias que se relacionan con este derecho. Acabo de visitar Brasil y allí una decisión preliminar de un magistrado del Supremo Tribunal Federal revocó una parte importante de la ley de prensa, herencia de la dictadura militar. Aun cuando falta una decisión de la Sala Plena al respecto, es significativa la determinación preliminar. Simboliza la construcción permanente de la libertad de expresión y se trata de procesos inacabados y que están en constante debate. La Federación de Periodistas de Brasil, por ejemplo, ante esta decisión de preliminar, ha alertado sobre la necesidad de revisar también el Código Penal vigente de larga data y que penaliza con privación de libertad las opiniones o informaciones que puedan considerarse ofensivas al honor. En este aspecto en particular, ya lo abordó, como lo escuchamos ayer, el doctor Claudio Grossman en su exposición. Del debate ocurrido ayer, entre tanto, me parece oportuno rescatar la mención a los cambios políticos que se viven en nuestros países y cómo se relacionan con el ejercicio de la libertad de expresión. En no pocos casos, quienes ocupan hoy los más altos cargos de representación popular ejercieron un rol opositor o disidente en minoría. El discurso de las transformaciones radicales del sistema político logró imponerse en las urnas gracias precisamente a la existencia de un clima de libertad de expresión y opinión. Se trata de una enorme enseñanza que no debería obviarse cuando se han cambiado los roles políticos. La defensa de la libertad de expresión y de pensamiento desde una posición principista no levanta la bandera solo para defender las expresiones con las que se comulga. Se trata precisamente de lo contrario. Se trata de garantizar el ejercicio pleno para las ideas y opiniones que no se comparten. No hay unas expresiones buenas y otras malas. El problema de fondo no parece ser de contenidos, sino del espacio y la libertad de expresarse sin retaliaciones o sanciones por tener un punto de vista disidente o contrario a la visión que pueda estar imperante. Obviamente no podemos perder de vista la necesidad de establecer claramente responsabilidades por lo que se dice, pero ello es muy diferente a la posibilidad de que un ente o persona establezca qué debe decirse o qué no debe decirse. Lo anterior no es una reflexión al azar. Desde nuestra perspectiva, allí radica la esencia del artículo 13.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se trata de impedir que a través de la vía indirecta se establezcan mecanismos para premiar a aquellos con los que se comulga y castigar a quienes critican o tienen puntos de vista incómodos. El continente americano cuenta con una particularidad notable. De forma pionera se abordó la cuestión de las vías o mecanismos indirectos que pueden restringir la libertad de expresión. Como bien lo señaló la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referida a la colegiación de periodistas,
que data de 1985, la Convención es original en estos aspectos, pues ni la Convención Europea de Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos abordan explícitamente el asunto de las vías indirectas. Debe entenderse entonces que se enfatizó de forma particular dicha amenaza en nuestro continente. Como también nos precisa la opinión de la Corte, la prohibición expresa de estos mecanismos indirectos viene a continuación en la Convención de las restricciones permitidas, lo cual sugiere una clara determinación de evitar limitaciones indebidas. Por otra parte, el artículo 13.3 no solo trata de las restricciones gubernamentales indirectas, sino que también prohíbe expresamente controles particulares que produzcan el mismo resultado. Esta disposición debe leerse conjuntamente con el artículo 1.1 de la Convención, en cuyos términos los Estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. Por ello, la violación de la Convención en este ámbito puede ser producto no solo de que el Estado imponga por sí mismo restricciones encaminadas a impedir indirectamente la comunicación y la circulación de ideas y opiniones, sino que también de que el Estado no haya asegurado de que la violación no resulte de los controles particulares que están mencionados en el párrafo 3 del artículo 13. Es conveniente volver sobre el voto del juez de la Corte, Pedro Niken, en relación en la decisión de en la opinión consultiva de 1985, en relación a esta interpretación del artículo 13. Desde su punto de vista, la existencia de gremios de periodistas débiles, sin posibilidad de defender la independencia profesional de sus afiliados, puede ser el contexto adecuado para que a través de controles particulares se establezcan los medios indirectos prohibidos por el artículo 13.3. Debe irse un poco más adelante en el voto de Niken para saber de qué controles particulares está hablando, pues alerta sobre contextos en los que el poder de unos pocos empresarios de la prensa no dejan provecho especial para la comunidad en el goce del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. Es compleja la relación entre medios y poder político. No pueden obviarse varios elementos. Por un lado, como lo recogió el informe sobre la democracia en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, los medios han devenido en poderes fácticos. El poder político, en tanto, requiere de plataformas mediáticas para propagar propuestas y convocar a partidarios. No siempre las agendas de unos y otros tienen como norte garantizar un ejercicio ciudadano de la libertad de expresión. Tal vez como ningún otro, el párrafo 3 del artículo 13 de la Convención demanda de la acción del Estado como garante del bien común y no actuando en aras de una parcialidad política. Los mecanismos indirectos que restringen la libertad de expresión y pensamiento solo pueden contrarrestarse con leyes que hagan más transparentes y democráticas las decisiones gubernamentales en la materia. En los últimos años hemos visto que ante el cuestionado poder de los medios privados, la respuesta ha estado en algunos países en un abultamiento del aparato mediático estatal sin mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que les hagan efectivamente públicos. Con tal modelo, los ciudadanos no ganan necesariamente pluralidad, que es un asunto crucial en la vida democrática. No gana nada la democracia si un gobierno castiga un canal privado crítico, por ejemplo, con el cese de una concesión, para colocar en su lugar una propuesta totalmente parcializada a favor del gobierno. La anhelada pluralidad se basa en la naturaleza compleja de la diversidad, que incluye, por un lado, la diversidad de medios de comunicación, la diversidad de fuentes en la propiedad de los medios, así como la diversidad de contenidos en los productos de los medios. Esto fue señalado recientemente, en diciembre del año pasado, en la declaración conjunta que firmaron los relatores para la libertad de expresión de Naciones Unidas, la OEA, la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y el representante de medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Un caso emblemático de mecanismos indirectos para restringir la crítica está en el caso de Baruch Ibcher, el cual tuvo una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Como es conocido, a Ibcher, durante el gobierno de Alberto Fujimori, se le invalidó su condición de ciudadano peruano, lo cual implicaba, de facto, la pérdida de su participación accionaria en un canal de televisión que realizaba constantes denuncias sobre corrupción y violación a los derechos humanos. De acuerdo con la sentencia de la Corte del año 2001, el dejar sin efecto el título de nacionalidad de una persona que expresa su opinión a través de los medios de comunicación social constituye un medio indirecto para restringir la libertad de expresión. En tanto, en la sentencia del caso de Humberto Palerama, la Corte Interamericana determinó que la investigación sumaria administrativa, junto a la decisión de suspender la autorización que tenía el autor de una obra para hacer publicaciones en un determinado diario, constituyeron medios indirectos de restricción a la libertad de pensamiento y de expresión. A Palerama se le prohibió en 1983 en Chile la publicación de su libro Ética y Servicios de Inteligencia. Entretanto, ante la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó recientemente 2 demandas relacionadas con los mecanismos indirectos para restringir la libertad de expresión. Ambas demandas son contra el Estado venezolano. Se trata del caso de Luisana Ríos y el caso de Gabriela Peroso y otros. Abordaremos a continuación 2 aspectos que están explícitamente mencionados en el artículo 13.3 de la Convención y sobre los cuales hay un conjunto de recomendaciones, especialmente de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. Este primer punto tiene que ver con la publicidad oficial. La tensión entre los medios privados y gobierno se vive claramente en el tema de la asignación de publicidad oficial. La regla en el continente parece ser la asignación a dedo, sin normas que hagan transparente una relación de mutua dependencia. Los medios requieren del oxígeno financiero que representa la publicidad oficial, mientras que los gobiernos necesitan de plataformas mediáticas de largo alcance para difundir propuestas, proyectos y obras. No estamos ante un problema aislado. El informe anual del año 2003 de la Relatoría para la Libertad de Expresión se hace eco de denuncias sobre un trato discriminatorio en diversos países. Es indispensable una actuación regional en la materia con pautas de transparencia y acceso a la información pública. En varios países, incluido Venezuela, hasta es imposible conocer el monto que las diferentes dependencias del Estado destinan a la publicidad, pese a que se trata de un bien público. En otros, como lo recoge el informe mencionado del año 2003, al referirse al estado de Chihuahua en México, los poderes públicos locales abiertamente admiten un trato discriminatorio. Justamente en su principio 13º, la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión que adoptara la Relatoría se refiere al conjunto de mecanismos indirectos, pero de forma precisa señala que la asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Por su parte, en la declaración conjunta de los 4 relatores de diciembre pasado, que ya fue mencionada con antelación, se aboga explícitamente por la implementación de medidas para asegurar que la publicidad oficial no sea utilizada como un medio para la interferencia política en los medios de comunicación. La asignación de la publicidad oficial es un asunto central en el ejercicio ciudadano del deber a estar informado. En la práctica, cuando un gobierno no coloca avisos en aquellos medios por su postura crítica, lo que en realidad persigue es acallar puntos de vista incómodos para ese gobierno, con lo cual se desvirtúa la posibilidad de que los fondos públicos, y debe recordarse que los avisos se pagan con el dinero de todos los ciudadanos, contribuyan a fomentar el pluralismo, la diversidad de voces en el espacio de debate. En Venezuela, un periódico del Estado Bolívar, El Correo del Caroní, no recibe publicidad oficial, pese a que tiene un nivel importante de lectoría en la región. En un estudio que realizáramos en el año 2006, pudimos detectar una situación paradójica. Una campaña publicitaria del Estado para promover una obra de magnitud, como lo era la construcción de un segundo puente sobre el río Orinoco, no le asignó ningún aviso a este periódico, pero sí al resto de diarios de la zona. Al mismo tiempo, hubo una asignación de publicidad sobre esta obra
para otro diario regional, pero ubicado a más de 1000 kilómetros de distancia. Otra demostración del uso discriminatorio de la asignación de publicidad oficial también lo vivió este periódico, el Correo del Caroní. Recibió durante años publicidad de la telefónica CanTV, pero esto quedó sin efecto inmediatamente después de la estatización de la empresa el año pasado. En Argentina, entre tanto, se registró en septiembre del año pasado un hecho que debería repetirse en otros países en materia de asignación de publicidad oficial. La Corte Suprema del país austral condenó a la provincia de Neuquén por el retiro de la publicidad oficial en el diario Río Negro, al tiempo que ordenó al gobierno provincial a que presentara un plan de distribución de la pauta publicitaria que no resulte discriminatorio. En un claro caso de retaliación por razones editoriales, el gobierno de Neuquén en el año 2002 dejó de colocar avisos oficiales en el diario de Río Negro, luego de que éste ofreciera la cobertura de una denuncia de corrupción que involucraba a funcionarios públicos provinciales y al propio gobernador Jorge Sovich. A juicio de los magistrados del máximo tribunal argentino, la política gubernamental constituye un mecanismo de presión, porque lejos de preservar la integridad del debate público lo puso en riesgo, afectando injustificadamente de modo indirecto la libertad de prensa. Es importante resaltar que en la decisión se expresa que no debe esperarse la asfixia económica o el quiebre de un diario para acreditar que existe una intencionalidad gubernamental de limitar la libertad de expresión. Por otra parte, en la decisión de la Corte Suprema Argentina se hizo eco de la Corte Suprema Argentina se hizo eco de la interpretación de la Relatoría para la Libertad de Expresión en relación a este tema. No se trata de que los medios tengan un derecho a recibir una determinada cantidad de avisos del Estado, pero sí existe el derecho contra la asignación arbitraria. A fin de cuentas, se trata de no ser discriminados. Otro tema álgido en relación con el artículo 13.3 de la Convención tiene que ver con la asignación de frecuencias. Como mencionamos, junto a la asignación de publicidad oficial figura la asignación de frecuencias radioeléctricas, como preocupaciones principales de diversas organizaciones que defienden la libertad de expresión cuando se abordan estos mecanismos o vías indirectas a los que nos hemos venido refiriendo. En su declaración conjunta de 2001, los relatores de la libertad de expresión de la OEA, de Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa manifestaron que la promoción de la diversidad debe ser el objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión. La diversidad implica igualdad de género en la difusión e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los segmentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión. En varios países del continente americano se está lejos de alcanzar dicha recomendación. En Guatemala, por ejemplo, el empresario mexicano-estadounidense Ángel González es propietario de 4 estaciones de televisión y 11 emisoras de radio. Tiene un monopolio en la televisión abierta de esa nación, además de poseer estaciones en otros 5 países. La situación del país centroamericano, sin duda alguna, demanda pluralidad mediática. Venezuela ocupó una enorme atención internacional el año pasado gracias al cese de la concesión de RCTV. Sobre este caso, una declaración emitida el 25 de mayo de 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta manifestó su preocupación sobre la decisión oficial, que había sido anunciada con antelación por el presidente Hugo Chávez. Como fue de conocimiento público, RCTV era una estación televisiva con un amplio alcance nacional que mantenía programas de opinión con una línea editorial independiente, en algunos casos abiertamente crítica. Fueron igualmente notorios los pronunciamientos públicos en los que las más altas autoridades del Estado cuestionaron la línea editorial de RCTV. La Comisión Interamericana reconocía en su comunicación la potestad estatal en la administración del espectro radioeléctrico. Sin embargo, alertaba sobre la necesidad de que ello se ajustara a estándares emanados del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos estándares comprenden la adjudicación de los permisos radioeléctricos bajo el principio de igualdad de oportunidades, con procedimientos abiertos, independientes y transparentes, que contengan criterios claros, objetivos y razonables,
que eviten cualquier consideración de política discriminatoria por la línea editorial del medio de comunicación. Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, a la que nadie podría descalificar señalándole connivencia con los grupos empresariales privados, también alertó sobre la decisión gubernamental venezolana en el caso de RCTV. En una carta pública dirigida a las autoridades de Caracas, precisó que los estados son solo administradores del espectro radioeléctrico y no sus dueños, por lo que los estados no pueden administrar el uso de las frecuencias de manera discrecional ni arbitraria. Compartimos el criterio planteado por esta asociación en el sentido de que no debe plantearse una renovación automática de las licencias de radio y televisión, pero los mecanismos de evaluación deben ser transparentes y cumpliendo con los estándares que mencionamos en los párrafos anteriores. Hemos señalado en otras oportunidades, y eso también lo resalta la declaración de AMARC sobre el caso de RCTV, que es deplorable la actitud que asumieron un conjunto de medios, incluyendo a RCTV, durante el golpe de Estado del 2002 en Venezuela, produciendo lo que el profesor Díaz Rangel, quien nos acompaña aquí en el panel, catalogó de silencio informativo. Silencio informativo que tuvo excepciones, como fue el caso del diario Últimas Noticias que él dirige. Sin embargo, basar la decisión del cese de la concesión al canal, acusándoles de golpistas, sin que ningún tribunal del país les juzgara por ellos y sin contar con el debido proceso a la defensa, con la cual deben contar incluso los golpistas, hizo de la decisión una medida arbitraria y discriminadora, un mecanismo indirecto que sacó de la pantalla abierta a un medio crítico. Desde la perspectiva de defensa de estándares para un ejercicio pleno de la libertad de expresión, resultó tanto o más preocupante el proceso que acompañó al cese de la licencia de RCTV. De forma lamentable, el gobierno de Venezuela desaprovechó esa situación para producir una normativa transparente y democrática en el manejo de las frecuencias de radio y televisión. Sigue siendo un espacio de decisiones discrecionales. Otro canal televisivo nacional de Venezuela, Venevisión, tenía el vencimiento de su licencia el mismo día que RCTV y había tenido un papel similar en los sucesos de abril del 2002. Sin embargo, como lo evidenció un monitoreo de medios de la Unión Europea en diciembre de 2006, este canal, Venevisión, cambió su línea editorial para favorecer al gobierno. Su concesión resultó renovada. Como lo señala Marc en su carta al gobierno en abril de 2007, y con ellos concluimos estas reflexiones, debe producirse un amplio y plural debate en el continente americano sobre los criterios para la asignación y uso de frecuencias de radio y televisión. El tema ha sido una constante en las declaraciones de los relatores internacionales para la libertad de expresión en sus pronunciamientos de los años 1999, 2001, 2003 y 2007. Debe evitarse que las decisiones en esta materia obedezcan al criterio político del gobierno de turno y debe abogarse por el establecimiento de mecanismos transparentes bajo el mandato de entidades públicas independientes y ajenas a las presiones políticas y o comerciales. Se trata sin duda de todo un desafío, en el cual seguramente las instancias políticas y jurídicas de la OEA podrían jugar un papel relevante. Muchas gracias.